Muy bien, entonces, como estaba diciendo en la introducción, buenas tardes de nuevo a los que vayan a ver este video de manera asincrónica. Vamos a tratar el tema de teoría de engranamiento material, que propone enfocarse o se considera complementaria con la noción con la posfenomenología, la superación de la fenomenología. Es un texto bien interesante para los diseñadores industriales que se llama el Homo Faber revisitado. Posfenomenología y teoría de engranamiento material. Es un texto bien interesante porque básicamente, como vamos a ver, proponen que se llame a la especie de Homo, de nuevo, Homo Faber, y no Homo sapiens. Y el texto pues da argumentos para eso. Vamos a poner la sigla TEM, teoría de engranamiento material. Como nosotros lo trabajamos hasta hoy, se decía que ese engranamiento o ese compromiso con lo material era simplemente porque estábamos embebidos en lo material. Aquí lo que nos propone es que no es solamente el hecho de que estemos pues pisando un suelo y en un entorno físico material, sino que ese entorno físico material ha definido la evolución humana, ha determinado la evolución humana, y esa idea es muy interesante. Si algo ha definido la evolución humana es que el ser humano hace cosas con lo material, con los materiales. El ser humano, más que otra especie, ha alterado la manera en que evoluciona, o sea, su propio desarrollo, modificando materiales, es decir, cambiando, innovando o generando nuevas posibilidades de ese engranamiento material. Los seres humanos crean y usan tecnologías que moldean sus mentes y extienden sus cuerpos. Gracias a ese continuo relacionamiento con los materiales, fue que el cerebro humano se fue haciendo especial. Por eso es que somos así, tenemos capacidad pues de pensar simbólicamente, pensar semióticamente, porque en el origen, y eso lo compartimos con estos autores, estábamos haciendo cosas con los materiales. Otro argumento es el que aparece allí: nuestra especie tiene como una tendencia o una preferencia a incorporar artefactos, que es la noción de agencia aumentada, a incorporar tecnologías por medio de la creatividad. Los seres humanos fabrican objetos que transforman la experiencia y el sentido que le dan al mundo. Y ahí viene el tema de posfenomenología, porque entonces la crítica que ellos hacen a la fenomenología es que todavía es muy mentalista o muy cognitiva, a pesar de todo lo que hemos venido hablando. Los posfenomenólogos dicen, pues eso todavía es muy mentalista y sobre todo muy dualista, muy cartesiano, porque pone como al individuo a un lado y al mundo al otro. Ellos dicen, no, eso es una sola unidad y más bien el mundo transforma la experiencia. Al fabricar objetos especialmente se transforma la experiencia que le damos al mundo. Y entonces proponen, en lugar de esa relación diádica entre un individuo y el mundo, el objeto y el sujeto, proponen una ontología relacional, y ese concepto viene a ser muy importante porque es el mismo concepto que maneja Arturo Escobar. La ontología relacional es cuando la relación es más importante que la naturaleza de las entidades que se relacionan. La ontología relacional, lo alcancé a explicar alguna vez, fue la que le permitió a Latour proponer la teoría de actor-red, porque él dice, es más importante la relación entre los participantes de un sistema sociotécnico que la naturaleza de ellos. Y él, pensando en eso, decíamos, es que propone la noción de actante, porque el actante es neutral, no me interesa si es un ser humano, si es un artefacto, si es el entorno, si es la energía. Y en ese sistema sociotécnico todos son iguales. Lo que me interesa es cómo se relacionan. Esa es la propuesta de ontología relacional. O sea, una red híbrida quiere decir combinada entre entidades de diferente naturaleza, artefactos, entorno, energía, sistema sociotécnico, seres humanos. Los pone en una red inseparable. Luego dicen una idea que yo también presenté en el Congreso de Diseño, que solamente el entorno de los humanos está definido en función de los artefactos que produce. Yo lo menciono de la siguiente manera: la agencia humana está definida, es fundamentalmente aumentada y está definida en relación a los artefactos que produce. Es muy similar a esta idea. Es decir, lo que hace distinta, y esa palabra es importantísima, distinta
no mejor, no excepcional, sino distinta, y por lo tanto define la naturaleza humana, es que nosotros incorporamos artefactos, o como lo dicen acá, idei maleforis, establecemos relaciones dinámicas con las cosas. La fabricación, o sea, el hacer cosas, es la característica más notable de la evolución humana y de la vida de los humanos. Y gracias a lo material es que logramos llegar a niveles de pensamiento abstracto. Y que aún se piense abstractamente, ese pensamiento abstracto depende mucho de cosas materiales. Lo que llama algún autor, que es Hutchin, anclas materiales. Por esta razón debemos retornar o recuperar el concepto de Homo faber, porque ante todo hacemos cosas. La continua interrelación de los humanos con sus prótesis, ellos usaron prótesis, si recuerdan la noción de agencia aumentada, dicen incorporación prostética de artefactos, y que fueron los que nos han ido cambiando a lo largo de la evolución. Y luego hacen un llamado a que hay que entender mejor, ese fue uno de los objetivos de mi tesis doctoral, qué implicación tiene la mediación tecnológica. Y aparece ese concepto de mediación tecnológica, que es la idea de agencia aumentada, ¿se acuerdan? Que el artefacto, no quiero poner el gráfico ahorita, pero el artefacto, si lo recuerdan, estás en la mitad mediando las relaciones entre seres humanos, diseñador-usuario. Esa es la noción de mediación tecnológica que ellos utilizan, y hay que estudiar esa mediación. Después hablan es de interrelación, atacando la noción de interacción también. Bueno, ellos diluyen, en general diluyen todo tipo de dualismo. No todo dualismo es malo, negativo o poco plausible. Aquí pareciera ser que hay una radicalidad en contra de cualquier tipo de dualismo. Entonces el dualismo inerte vivo, por ejemplo, o el dualismo entre, este sí me parece muy interesante, entre saber y hacer. Este es un falso dualismo también, y en ese sí estoy de acuerdo, entre saber y hacer. No hay distinción real entre el saber y hacer, y entonces ellos recuperan el saber práctico, y en general tampoco es que no favorezcan el saber, simplemente dicen que son dos aspectos que no deberían separarse, ni mucho menos presentarse como algo opuesto. Si recuerdan lo que llevábamos del curso, también se había hablado de eso, lo grave que era pensar al ser humano como un cerebro aislado del mundo, como un cerebro que piensa, que es el mentalismo cognitivista cartesiano que tanto hemos criticado acá. Ellos dicen no, esa posición es falsa, hay un engranamiento material que tiene que ver con la cognición, pensamos haciendo cosas. Los diseñadores sí que sabemos eso. Luego viene una muy interesante, que yo la traté bastante en el Congreso de Semiótica en Diseño, de investigación en diseño, que no existe el humano esencial o biológico, que haya preexistido y que a partir del cual haya sido aumentado o extendido por intervenciones tecnológicas. La agencia aumentada es cuando incorporamos artefactos a nuestro cuerpo desnudo. Imagínense cómo ustedes llegaron a este planeta, llegaron desnudos, con el cuerpo desnudo. Cuando empiezan a incorporar artefactos, se aumenta su agencia. El ser humano nunca estuvo en un estado de cuerpo desnudo sin incorporar artefactos. Sí hubo humanos que vivieron desnudos, pero ya estaban relacionándose con artefactos, porque como dijimos, esa es una característica esencial pues, de qué hacen los humanos y la especie humana. Eso es lo que quiere decir que nunca hay un ser humano preexistido con cuerpo desnudo al que le empezaron a adherir o incorporar cosas, prótesis, sino que siempre hemos estado, incluso con otras especies en la evolución, haciendo cosas, relacionándonos con las cosas, incorporando de alguna manera objetos. Por eso es que ellos dicen acá no existe el humano esencial, sino que eso es producto de la evolución, es un producto de la evolución. Esa idea es muy interesante, es la idea de coevolución biocultural, le llamo. Cosa que también comparto, esta tesis que está aquí, que aparece acá, también quiere decir que la forma en que evolucionan, en este caso la especie que nos ocupa, que somos nosotros, fue moldeada, fue afectada, fue definida pues, por la manera como se relacionaba con el mundo material y con los artefactos. Eso es lo que quiere decir evolución de las cosas. O sea, las cosas evolucionan con nosotros y ellas determinaron la manera en que evolucionamos. Y ahí viene la tesis principal que yo quisiera proponer, que es una tesis que estoy desarrollando en todo lo que describo, por la forma en que los seres humanos
fabrican cosas, que es a través del diseño. Su evolución fue peculiar. O sea, fue por la forma en que se empezaron a relacionar con las cosas. Esa es la idea, o sea, es cómo el uso de ciertos artefactos nos ha llevado a ser el ser humano que somos actualmente, el uso de ciertos artefactos. Ese es solo un factor, porque por ejemplo otro factor es la forma como empezamos a comer. Pero la forma como empezamos a comer está asociada también a artefactos, a la forma como cazamos. O sea, muchos factores trabajando al tiempo, porque es que antes solo se hablaba era de darwinismo y de evolución de genes. Entonces, co quiere decir que son muchos factores de evolución. Bio quiere decir que hay muchos que son biológicos, es decir, ahí sí ADN, ahí sí el entorno que por supuesto influye. Cultural. Cultura quiere decir hacer cosas, o sea, lo material, lo hecho, lo artificial. Centremos ahora en esta segunda línea, o en este segundo párrafo más bien, que está constituido por dos líneas. La mediación tecnológica es transaccional más que interaccional, porque esto es lo mismo que decir que hay causación recíproca entre los objetos y los humanos, o entre los artefactos y los seres vivos. Causación recíproca quiere decir que hay causalidad e influencia intencional entre ambas entidades. O sea, que el artefacto tenía la intención de cambiarme y que yo tenía la intención de cambiar el artefacto. Eso es lo que ellos lo que quieren decir con transaccional. Transacción se asocia a negociación. Lo que quería señalar entonces en esas dos líneas es que ahí sí hay una distinción fuerte. Yo no considero que sea transaccional. O sea, hay una influencia fuerte de las cosas, pero las cosas pues, son inertes y no se enteran y no tienen la intención de hacernos cambiar. ¿Cambiamos por ellas? Sí, porque nos influyen, pero ellas no tienen la misma intencionalidad que tuvimos nosotros, o que tenemos los seres vivos. Y aquí se apoyan en un filósofo de hace 100 años. La inteligencia, en esencia, es la facultad de fabricar objetos artificiales, especialmente herramientas para hacer objetos y variadas formas de manufactura. Entonces, lo que está diciendo Henry Bergson es lo que hace distinto al ser humano. Yo les hablé de un continuum entre muchas especies, ¿se acuerdan? Pero lo que es distintivo propiamente humano es que hacemos herramientas para fabricar herramientas. Mi tesis es que es producto del diseño. Miremos con cuidado en qué consiste la capacidad de diseñar, porque ahí es donde está la distinción. Entonces, es gracias a que supimos hacer objetos y de una manera muy particular. Esto tiene que ver con lo que ya decía, muchas especies fabrican objetos, pero solo los humanos lo hacen con tal variedad y complejidad. O sea, muchos y distintos y de manera variada. En gran parte de la evolución, siempre hicimos cosas sin ser muy conscientes que las estábamos haciendo, o sea, como haciéndolas nomás por la necesidad de que necesitábamos hacerlas. Una conciencia muy mínima, lo que llaman el mínimo sentido de la agencia. Gracias a ese engranamiento creativo, o sea, no consciente, fue que se llegó a ser consciente. Ellos dicen que la restricción del material, una idea muy importante, yo la trabajo también en el ensayo que ya leyeron y trabajan ustedes. Restricción del material es, pues, qué material es, qué dureza tiene, si se seca, si no se seca, si yo lo puedo moldear, cómo lo tengo que trabajar. En el caso del ejemplo, es cerámica, es por tanto barro, arcilla. Entonces hay una cierta forma de moldear. Yo no puedo hacer cualquier cosa con la arcilla. Esa es una restricción del material. Entonces, ¿cómo impacta? Entonces ellos dicen, pues es que el hecho de que yo tenga que moldearlo así define la forma. Y esa es una decisión que toma el material. Cuando la restricción del material me fuerza a mí a que yo tenga que moldear la jarra de esta manera, por tanto seguramente será un sólido en revolución. Y que el material me esté forzando a que sea un sólido en revolución. Eso es equivalente a decir el material está tomando la decisión de que sea un sólido en revolución. Esa es la explicación de ellos. Ellos dicen, sí, estás tomando parte de la decisión de la forma. ¿Cómo? Pues con su restricción me está forzando a que sea un sólido en revolución. La explicación, adelantándole mucha lectura, no es que esté tomando decisión. Responde a las leyes físicas de causa-efecto. La restricción del material, ya lo hemos explicado al comienzo del curso, responde a las leyes de la causalidad física.
causa-efecto, no tiene que ver ahí nada toma de decisiones, es que no es una decisión que se toma, es una realidad física. El que toma la decisión es el agente vivo que sí tiene intencionalidad y decide darle la forma así, claro, ajustándose y adaptándose a las restricciones del material, pero no dejando el material tome la decisión, es que no puede. Ellos lo responden de esa manera, por lo que suena contraintuitivo, pero tiene muy buenos argumentos. Pero seguramente para algunos de ustedes eso suena contraintuitivo. ¿Cómo así que el material toma decisiones? ¿Cómo? Pues es obvio que es inerte, ¿no? Pues mi posición parece ser la más obvia, la más plausible. Pues no, aquí precisamente lo que hace interesante estas tesis es que ellos consideran que no, que efectivamente hay una toma de decisiones, una influencia recíproca transaccional, y me influye tanto el material como yo influyo el material. En restricción, aquí el concepto de restricción del material debe tomarse de una manera muy amplia. Influye tanto la tecnología de los materiales, dureza, flexibilidad, si es cerámica, si es vidrio, como el proceso de manufactura. Todo eso forma parte de las restricciones. O sea, vuelvo y repito, para poner un ejemplo concreto de restricción en términos de manufactura. Yo con vidrio difícilmente puedo hacer una pelota de tenis. Eso es como complicadísimo. Yo necesito que rebote, que sea resiliente, que se deforme, que acumule energía y que la disipe. Y eso no pasa con el material vidrio, es pesado. Puede que rebote, puede hacer una canica que rebota, pero no va a rebotar con el nivel de rebote que yo necesito para una pelota de tenis. Y entonces me impone restricción, me dice, no, con vidrio no, busque caucho. Pero el vidrio en cambio sí me sirve para otras cosas. Entonces es una restricción del material también, las propiedades del material. Otra restricción es el proceso de manufactura, que es el caso de esas restricciones sobre todo del proceso de manufactura. El hecho de que yo lo haga como sólido en revolución es una restricción del proceso de manufactura, porque yo puedo usar otro proceso y de pronto no tengo que hacer un sólido de revolución en cerámica. Pero si estoy usando la rueda de cerámica, obligatoriamente me va a forzar a que hay una restricción de manufactura. Sólido en revolución. Si el artefacto ya está fabricado, hay restricciones de uso. Lo uso de esta manera y no de otra. Entonces, por ejemplo, restricción de uso, que es el ejemplo clásico, además que usa Malafobris en su libro, el de el policía acostado. El policía acostado está ahí y genera una restricción en el terreno, que es que el carro tiene que reducir la velocidad si no quiere dañar el carro, o sea, si no quiere estropear el sistema de amortiguación y dañar la espalda además, porque si usted pasa, pues se puede fregar. Entonces, estoy parafraseando Malafobris, que Malafobris dice, si usted no quiere que eso le pase, el policía acostado le está diciendo, reduzca la velocidad. Y en ese sentido él dice, el policía acostado está incidiendo en su toma de decisiones, por tanto está tomando parte en la manera en que usted actúa. Desde mi punto de vista, pues el policía acostado ni se entera. Yo tengo la agencia para decidir si reduzco la velocidad o no, pero es como yo interpreto las implicaciones de esa restricción. Quiere decir que las cosas toman decisiones con nosotros, que tienen agencia, que tienen causación recíproca, eso es denso. Es decir, que hay influencia causal en ambos sentidos. O sea, la causa que hizo que yo reduzca la velocidad es porque vi un policía acostado, entonces yo reduzco la velocidad. La acción del policía acostado es forzarme a reducir la velocidad, pero no es recíproca esa acción. Desde mi punto de vista es asimétrica, porque ya lo expliqué, o sea, él no se entera, fue alguien más que lo puso ahí. Desde el punto de vista de ellos sí es recíproca, es simétrica. Entonces lo que yo digo es justo lo contrario, ustedes se van a dar cuenta cuando lean el artículo, es todo lo contrario. Esos fenómenos de restricción del material lo que hacen es enfatizar la agencia humana, porque es la que se adapta a las condiciones del entorno. Pero esa es mi explicación, ustedes es lo que van a tener que discutir, los que les parezca más plausible de Mendoza Collazos o Malafobris, pues es lo que vamos a discutir el 5 de agosto. Pero pues mi explicación es esa, por el contrario, eso lo que hace es enfatizar la agencia humana que termina adaptándose a las restricciones del material, sino que yo con mi agencia me adapto, por ejemplo, al sólido en revolución y sé cuándo debo parar, no que el material me diga que tengo que parar, pues se me va a romper, porque si no paro, pues se me rompe.